Para continuar entonces con este CRUD de datos, voy a ir a ver hasta ahorita por dónde vamos. Mire, vamos hasta acá ahorita, todavía en el séptimo paso. Del inciso A, tercer paso, donde nos dice programar la función validar para verificar que se ingrese información de cada uno de los controles. O sea que lo único que me hace falta ahorita es cambiar la propiedad modifier de todos los controles que capturan información a public. Y eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita. Vuelvo a estudiantes dialog, pero hago clic aquí y ahí estoy. Entonces puedo seleccionarlos. Miren, el objeto identidad, el objeto fecha de nacimiento, sexo, nombres, apellidos, dirección y observaciones. Me dice que vaya a cambiar la propiedad modifiers. Aquí está, para que tenga el acceso público. Esto lo que me va a permitir es, desde el formulario Estudiantes List, acceder a las propiedades que están dentro de ese formulario. O sea que los valores que se están capturando en él, a ellos es que voy a acceder ahorita. Nosotros solo hemos hecho el llamado del formulario. Eso es lo único. Entonces, fíjese bien acá. Después de que hemos hecho el llamado al formulario, nosotros vamos a escribir aquí frm nuevo identidad textbox.focus. Fíjese para qué es esto. Vuelvo a compilar, hago clic en nuevo y aparece aquí el enfoque. Miren, allá está parpadeando en el objeto txt identidad. Si yo cambio aquí a nombres textbox y vuelvo a ejecutar el formulario, hago clic en nuevo, no me hizo caso, tenía que aparecer acá. No hizo caso, me falló ahí, me dejó como mentiroso. En todo caso, nos quedamos con identidad textbox.focus. Pero para eso sirve el enfoque, o el atributo focus, o método focus, porque no es atributo, los atributos son propiedades. Es para enviar el enfoque a un determinado lugar, a un objeto donde queremos que comience la captura de información, en el ejemplo que estamos haciendo de este CRUD. Bien, una vez entonces que se ha mostrado el formulario, nosotros vamos a crear aquí una condición donde si ese formulario nuevo en la propiedad dialog result nos dice que dialog result hizo clic en OK, entonces nosotros abrimos aquí para una buena porción de código y decimos string SQL insert va a ser igual a string.format y nuevamente vuelvo a escribir aquí en formato limpio y lo hago de esta forma para que usted pueda ver el dinamismo de la instrucción SQL. Por ejemplo, si yo tengo esta instrucción SQL como la que he escrito acá, es una instrucción SQL que le denominan constante. ¿Por qué? Porque no cambian los valores a no ser que yo los venga a cambiar aquí manualmente cada uno de ellos. Pero ¿qué ocurre? Estos valores que yo tengo aquí capturados o escritos, manualmente, son los mismos que están capturados en el formulario, en esos controles. Entonces, lo ideal es que yo construya instrucciones SQL dinámicas en la que los valores que espera aquí la instrucción SQL provengan de los valores de los objetos que están allá en ese formulario. Entonces aquí escribo yo, mire, insert into, voy a ocultar el explorador de soluciones y la ventana de propiedades, estudiantes, y aquí entre paréntesis le digo los campos sobre los cuales se va a escribir: la identidad, los nombres, apellidos, la fecha de nacimiento, el campo sexo, la dirección y las observaciones. Los valores, abro y cierro paréntesis. El primer valor que yo debo enviar es para la identidad, y la identidad, el tipo de datos que espera el campo allá en la base de datos, en la tabla, es de tipo cadena. Entonces
entonces yo tengo que escribir aquí apóstrofes y escribir aquí los parámetros sustituibles. Mire, salgo de los apóstrofes, coma, el segundo valor que yo voy a enviar es para los nombres, entonces mire, apóstrofes, abro llaves, siguiente parámetro, salgo de los apóstrofes, coma, siguiente parámetro es los apellidos y son de tipo cadena. Mire, ahí va limpia la instrucción SQL. La fecha de nacimiento, entonces la fecha de nacimiento también entre apóstrofes. Tercer parámetro, si no me cree, mire cómo la escribimos acá, entre apóstrofes. Entonces salgo de las apóstrofes del tercer parámetro, o del cuarto parámetro sería. Entonces siguiente campo es el campo sexo, y el campo sexo es de tipo string también, por eso lo enviamos de esa manera. Después del campo sexo tenemos dirección, y ese es también de tipo string, parámetro número 5, y las observaciones también serán de tipo string. Ok, entonces mi instrucción SQL ahí está limpia. Ahora solo me falta enviar lo que serán los valores para estos parámetros que yo tengo escritos aquí. Entonces venimos nosotros y escribimos aquí frm nuevo punto identidad punto textbox punto string. Mire, ahí está el primero. El segundo es para nombres, entonces decimos frn nuevo punto nombres punto text punto trim. La función trim, dijimos, es para eliminar los espacios a la izquierda como a la derecha de una cadena de caracteres. Siguiente entonces es el apellidos textbox.text.trim, coma. El siguiente es el de la fecha de nacimiento. Nosotros decimos aquí frm nuevo punto fecha de nacimiento de datetime picker punto, aquí nosotros cambiamos a value punto toString, abro y cierro paréntesis, y entre comillas acá escribo el formato que necesito, la fecha, día, año, mes, día. Después de la fecha de nacimiento sigue el campo sexo, el valor para el campo sexo. Entonces ese viene en el combo box, y como nosotros ya validamos y la información como lo validamos con el selected index, entonces el valor que nosotros vamos a enviar no es selected index, sino que va a ser en sí el valor en el cuadro de texto, o en la propiedad text, no es el cuadro de texto, disculpen. Después del campo sexo viene la dirección, entonces dirección textbox.text.trim, y por último las observaciones. Entonces ahí ya tenemos nuestra instrucción SQL de tipo insert de manera dinámica, donde estos valores apuntan a los campos o valores en el cuadro de cada uno de los cuadros de texto del formulario estudiante diálogo. Bien, hecho eso, entonces nosotros ahora sí volvemos a abrir otra condición más, donde decimos que si el objeto conexión llamamos, mire, acción SQL, y le enviamos la instrucción, se llama SQL insert. Si esto retorna verdadero, entonces nosotros le vamos a decir al usuario, sin ningún problema, ya con todas las propiedades, en primer lugar vamos a llamar aquí el evento load de nuestro formulario, para que nuevamente se conecte y el registro que se anexó se venga en la nueva petición. Por eso llamamos el evento load. Y de ahí le enviamos un mensaje al usuario donde le decimos, esto es retroalimentación ya, la información de estudiante ha sido almacenada correctamente.
voy a agregarle el acento acá. Aquí entonces el mensaje viene desde guardar. Message box button, aquí. Punto OK. Message box information, icon sería information, punto y coma. Después de eso enviamos a el Data Grid View el enfoque. Focus. Ok. Vamos a ver en medio de todo lo que se ha hecho si no hay errores. Esperemos que no. Hago clic en nuevo. Hago clic en guardar y allá está. Información sin ingresar. O sea que esto viene directamente de la validación de usuario. Y allá está. Mire, esto que está viendo usted acá es el objeto Error Provider. Lo que le decía yo. Los nubarrones grises que no le dejan ver la luz y entender qué es lo que yo le explicaba, en la medida que vayamos desarrollando más adelante el ejemplo, lo va a entender. Entonces aquí, mire, 0506 nació allá por el 2004, es femenino y se llama Fernanda López. Vive en Baracoa, Puerto Cortés. Le vamos a escribir en las observaciones: vive con los padres en el Rondón. No sé si siendo bien. Y mire, ¡hey! ¡Qué bien programan ustedes! La información de estudiante ha sido almacenada. El mensaje me vino desde el botón guardar. Hacemos clic en aceptar y aquí está ya Fernanda. Ok. Significa que hasta ahorita nuestro CRUD realmente está rindiendo frutos. ¿Qué es lo que voy a ir a hacer ahora? Voy a ir a programar el botón editar. Vamos a ver si vamos bien con el... Aquí agregué el registro en Workbench, programé el evento LOA, se creó una instancia al objeto, programé el botón nuevo. Hasta aquí estamos ahorita, miren. Y ahora voy a lo que será editar, lo que es programar el botón editar. Ok. No hemos programado este botón cerrar ni el comportamiento del botón sketch. Ok, ahorita mismo, miren, doble clic aquí en cerrar, escribimos el comando close, punto y coma, hago clic en el formulario, me voy a las propiedades, busco aquí cancel button se llama, y le digo btn cerrar. Además de eso le digo en el start position del formulario que se muestre en el centro de la pantalla. Veamos entonces. Cuando arranca el formulario se aparece en... Y me volvió a dejar... Ah, no, ahí está. En el centro. Presiona la tecla de escape. Y se cerró. Muy bien. Hago doble clic en editar. Aquí voy a hacer algo similar a lo que ya habíamos hecho acá arriba. Hasta me puedo traer esta línea aquí de código. Voy a pecar un poquito aquí de Aragán y la pego. Nada más que ahora ya no va a ser FRM nuevo, va a ser FRM editar, porque vamos a editar un registro. Pero nosotros no podemos editar información. Supóngase que no hayan registros en el Data Grid View y le hicieron clic en editar y usted está llamando ya al formulario. Esa es una mala práctica. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar que en el binding source de la tabla de estudiantes, en su propiedad count, esta sea mayor que 0. ¿Por qué? Si hay registros en la petición que nosotros hicimos, voy a contraer aquí, en la petición que nosotros hicimos acá, si hay registros, entonces el Data Grid View va a mostrarlos. Pero la propiedad, quien alimenta al Data Grid View es el objeto Binding Source. Entonces nosotros aquí estamos evaluando que si tiene registros, la propiedad count, entonces va a ser mayor que 0. En ese momento entonces
vamos a crear la instancia al formulario de diálogo para editar un registro. Y aquí entonces nosotros vamos a escribir data grid view row y le llamamos fila igual a estudiantes data grid view punto current row. O sea que lo que estamos nosotros es sacando solamente la fila actual, o sea, donde está seleccionado uno de los estudiantes. Ya voy a explicar un poquito más adelante esto que estamos haciendo realmente. Declaro como int16 el ID y este va a ser igual a la fila, pero voy a hacer la conversión aquí, perdón, int16.parse. Esto se lo aprendí a ustedes. La verdad que yo no lo hacía así, yo usaba más la clase convert. No sé si es que ustedes lo vieron de alguien más, pero no está mala la práctica. Siempre se aprende algo nuevo y me agrada cuando es de mis estudiantes. Entonces, ¿por qué uso la celda número 0? Ya voy a explicar acá. .value, .toString. Venimos acá, clic derecho, editar columnas. Nosotros hasta voy a ir a crear una lista. En el índice 0 tenemos lo que es el ID. En el índice 1 de los elementos contenidos en las columnas del Data Grid View tenemos lo que es la identidad. En el índice 2 los nombres, en el índice 3 los apellidos, en el índice 4 la fecha de nacimiento y le escribo tal como es. En el índice 5 el campo sexo, en el índice 6 la dirección y en el índice 7 las observaciones. ¿Por qué le llamo índice? Este es un tema que en la programación se conoce como arrays y que en la clase de diseño web lo voy a emplear un poquito más, porque con el lenguaje de programación que vamos a trabajar allá sí se usan bastante los arrays. Entonces los arrays son posiciones continuas de memoria, así se llaman. Y todo el lenguaje de programación, al menos C#, identifica el primer elemento con el índice 0 y de ahí va enumerándolos hasta llegar al último. Entonces nosotros no podemos decir que este es el elemento 1, porque no es así. Se dice el primer elemento, pero su índice en la posición de memoria para ese objeto contenedor es el número 0. Así es como se lee. Es por esa razón que yo aquí estoy escribiendo, miren, de la fila actual que se sacó, en la celda número 0, tome el valor y conviértalo a cadena. De esa cadena convertida que tenemos, páselo a int16 para el ID, que es la clave primaria. Ahora venimos nosotros y llamamos frmeditar.identidad.text y esta va a ser igual a la variable fila en la celda número 1 Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tomo la identidad y lo que está en esa fila actual que hemos sacado, entonces ese valor deposítelo en la caja de texto identidad del formulario, en este caso de estudiantes, pero nosotros, como no le vamos a decir editar estudiante o editar registro porque es muy largo, entonces solo le vamos a llamar editar. Entonces vuelvo a llamar aquí editar y el siguiente valor que voy a editar será los nombres. Voy a ir a hacerlo de esta manera siguiendo esta convención para no perdernos. Entonces el siguiente son los nombres en su propiedad text. ¿Por qué no apunto aquí a la propiedad trim? Porque no estoy tomando los valores de la caja de texto, estoy asignándole valores a las cajas de texto. Por esa razón lo estoy haciendo de esa manera. Ok. Si no escribo el toString, genera un error
y no recuerdo cómo se llamaba ese error, pero tampoco lo voy a explicar acá, se lo voy a dejar que usted lo experimente. Apellidos.text va a ser igual a la fila que sacamos en la celda número 3, .value.toString. Luego de los apellidos está la fecha de nacimiento. frmeditar.fechanac.value. Y aquí sí tenemos que hacer una conversión y decimos igual a convert.toDateTime, abro paréntesis, y aquí nosotros vamos a decir que en la fila, en la celda número 4, vamos a tomar solamente la propiedad vale sin convertirlo a un string. El siguiente entonces será para el sexo, .text, no el selected index, porque como los valores ya lo validamos desde una entrada, cuando se anexa un registro validamos el selected index, que sean los valores seleccionados y no los valores que el usuario quiera escribir en tonterías ahí. Entonces no tenemos ningún problema que al momento de recuperar un valor de la tabla, ese valor sea el que se vaya a asignar directamente en la propiedad text, porque si coincide con uno de los elementos de la lista del cuadro de texto, entonces no va a tener conflictos en ir a agregar un tercer valor que jamás se va a poder. Entonces decimos nosotros aquí fila.cells, y aquí sería la número 5, .value.toString. De ahí venimos con la dirección, .text va a ser igual a la fila en la celda número 6, .value.toString. Y por último, frmeditar en las observaciones, .text va a ser igual a número 7, .value.toString. Ahora sí, frmeditar.identidad.focus. Bien, después de que vemos ¿qué estamos haciendo acá? Vuelvo a explicar. Venimos nosotros y verificamos que hayan registros en la tabla. Si hay registros en la tabla, el usuario puede editar un registro de cualquiera de ellos que esté seleccionado. Entonces, se crea la instancia al formulario estudiante diálogo, pero se va a llamar esa instancia editar. Tomamos la fila actual de donde está seleccionado el estudiante que ya dicho sea de paso, voy a mencionarlo, será el que el usuario busque, o si lo encontró a simple vista, lo seleccionó y luego se fue a hacer clic en editar. Entonces esa fila es la que estamos tomando. Vaciamos los datos de la fila en variables, en la primera variable al menos en el ID, y los demás los vaciamos en los objetos del formulario. Entonces ahora sí, mostramos ese formulario y nuevamente volvemos a comparar si el formulario editar en su atributo show dialog es exactamente igual a dialog result, o sea, hicieron clic en OK, entonces nosotros vamos a concatenar la instrucción update. Aquí creo que sí se nos hizo un poquito largo este video. Bien, entonces aquí decimos, voy a hacer una cosa, voy a finalizar este video aquí porque la verdad no sé cuánto tiempo lleva el mismo, para después en el otro poder explicar con mayor amplitud cuáles son las acciones a realizar.